El hijo de mi jefe me despidió en cuanto tomó el control de la empresa. No necesitamos gente perezosa como tú, dijo. Sonreí cortésmente y me fui. Al día siguiente, su padre preguntó, ¿por qué demonios la despediste? ¿No has leído el contrato? Cuando vio el contrato, se quedó impactado por lo que vio, porque el contrato era. Todavía recuerdo el momento como si acabara de suceder. Estaba de pie junto a la máquina de café de la oficina, añadiendo un chorrito de leche de avena a mi mezcla matutina cuando Ryan, el nuevo CEO e hijo del fundador de la empresa, entró en la sala de descanso. No me saludó, no sonrió. Simplemente me miró como si fuera parte del mobiliario que había decidido tirar. Lily, necesito verte en mi oficina ahora. No era una petición. Llevaba casi 11 años en la empresa. En ese tiempo, había creado el departamento de atención al cliente desde cero, negociado más de 100 contratos y formado a la mayor parte del equipo que ahora estaba sentado justo fuera de la puerta de su oficina, pero nada de eso le importaba a Ryan. Su padre, el señor Cole, había construido la empresa con determinación y lealtad. Ryan heredó el título y aparentemente, pensó que le daba derecho a jugar a ser Dios. Lo seguí, intentando sacudirme la tensión que se acumulaba en mi pecho. Ni siquiera se sentó. Estás despedida, dijo, con voz plana, sin emociones. No necesitamos gente perezosa como tú hundiendo este lugar. Parpadeé. Al principio, pensé que era una especie de broma de mal gusto. Perdón. Me has oído, respondió con indiferencia, hojeando una pila de papeles como si estuviera decidiendo qué comer. Puedes recoger tus cosas e irte, con efecto inmediato. Lo miré fijamente, atónita. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Quería gritar, defenderme, exigir una explicación, pero en lugar de eso, sonreí, una sonrisa tranquila, educada, deliberada. Entendido, dije. Que tengas un buen día, Ryan. Salí de su oficina con la cabeza alta, pero por dentro, estaba temblando. Mis compañeros de equipo me miraron al pasar, intuyendo que algo iba mal. Algunos empezaron a levantarse, listos para hacer preguntas, pero les hice un sutil gesto con la cabeza. No lo compliquéis más. Empaqueté mi escritorio en silencio. Mientras conducía a casa, los recuerdos inundaron mi mente. 11 años. 11. Le había dado a esta empresa más tiempo del que le di a mi propia familia, noches tardías, trabajando durante las vacaciones, atendiendo llamadas mientras contenía las lágrimas después de mi divorcio. Les di todo, y ahora me despedían como si no fuera nada. Pero no estaba enfadada, todavía no. Tenía curiosidad. ¿Por qué? Esa pregunta me persiguió toda la noche. Apenas dormí. Algo en la forma en que Ryan lo había dicho, con tanta confianza, con tanta despreocupación, no me cuadraba. El momento también era extraño. Estábamos a punto de cerrar uno de los contratos más grandes de la empresa, un acuerdo que había estado preparando durante 6 meses. Conocía al cliente al dedillo. Incluso había reservado la reunión final de revisión para ese viernes, y ahora me iba. ¿Había siquiera mirado los detalles del contrato? A la mañana siguiente, justo después de las 9 de la mañana, mi teléfono vibró. No reconocí el número. Dejé que sonara, insegura de si podría soportar otro golpe, pero la curiosidad volvió a ganar. Lily, soy el señor Cole. La voz envió una sacudida por mi columna vertebral, el verdadero CEO, el hombre que me había contratado hace 11 años después de una sola entrevista. Acabo de entrar en la oficina, dijo, y pude oír la tensión en su garganta. ¿Por qué demonios has recogido tus cosas y te has ido? ¿Qué ha pasado? Dudé. Su hijo me despidió. Silencio. Luego, con una fuerte inhalación, ¿qué? Ayer. Dijo que era perezosa y que ya no me necesitaban. Hubo una larga pausa antes de que volviera a hablar, esta vez lentamente, como si estuviera intentando mantener la calma. Lily, leyó tu contrato. Arrugué el ceño. ¿A qué se refiere? Se supone que va a finalizar el acuerdo de Kingswell hoy, ¿no? Sí, teníamos previsto reunirnos con ellos a las 11. ¿Jesucristo? Pude oír el crujir de papeles de fondo, luego un fuerte golpe, como si hubiera golpeado algo contra su escritorio.
Lily, tu contrato tiene una cláusula, dijo, una que insistí en incluir después del último desastre de adquisición. No eres solo la gestora de cuentas, eres la única negociadora autorizada para el acuerdo de Kingswell. Me quedé helada. No puede cerrar el trato sin ti, continuó el señor Cole, ni legalmente, ni éticamente, ni siquiera en la práctica. Ese contrato se vendrá abajo a menos que tú estés allí. Una lenta realización se instaló en mi pecho. No lo había leído. Ryan no tenía ni idea de lo que había hecho, y fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. La traición todavía dolía, sí, pero ahora sentía algo completamente diferente, control. Había apretado el gatillo demasiado rápido, y ahora la pistola estaba apuntando hacia sí mismo. El señor Cole colgó sin decir una palabra más. Pude sentir su furia a través del silencio que siguió. Me quedé inmóvil en mi apartamento, con el café enfriándose a mi lado, mirando a la nada en particular. No sabía que su hijo me había despedido sin siquiera leer el contrato. Me recosté en el sofá y solté una risa silenciosa y amarga. Después de 11 años, así era como terminaba, un hombre niño mimado e impulsivo intentando hacer deseo, tomando decisiones como si fueran movimientos en un videojuego. Pero las empresas reales no responden después de malas decisiones, y esta estaba a punto de descubrirlo por las malas. No estaba segura de lo que iba a pasar después. Una parte de mí quería vestirme e ir a la oficina solo para ver cómo se desarrollaba el desastre, pero otra parte, la que había soportado años de horas extras ingratas y se había tragado su orgullo más veces de las que podía contar, quería dejarlos arder. No tuve que esperar mucho. A las 10:13 de la mañana, recibí otra llamada. Esta vez era Ryan. Dejé que saltara al buzón de voz. Un minuto después, otra llamada, esta vez de recepción, luego del departamento legal, luego de contabilidad. Miré fijamente mi teléfono mientras vibraba sin parar, iluminándose como un árbol de Navidad. No contesté a ninguna. El icono del buzón de voz parpadeaba hacia mí, implacable. Lo abrí. Lily, hola, soy Ryan. Su voz estaba tensa. Escucha, hubo un malentendido ayer. Puede que haya actuado demasiado rápido. Te necesitamos de vuelta hoy. Es urgente. Por favor, llámame. ¿Urgente? La palabra rodaba en mi cabeza como una canica en un vaso. No había pedido perdón, ni una sola vez, ni siquiera de una manera corporativa falsa. En cambio, era pánico disfrazado de cortesía. Tomé un sorbo de mi café frío, todavía sin moverme del sofá. A las 10:32, mi teléfono volvió a vibrar, esta vez un número que no había guardado en años, Nicole, una antigua compañera. Nos habíamos hecho amigas cuando ella estaba en mi departamento, antes de que la trasladaran a marketing. Contesté. Lily, no te vas a creer lo que está pasando aquí, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Pruébame. Ryan acaba de ser regañado por su padre, en plan, delante de todo el mundo. La sala de reuniones estaba llena. El señor Cole entró y golpeó el contrato de Kingswell sobre la mesa. Levanté una ceja. ¿Trajo el contrato? Oh, sí, y hizo una pregunta, leyó esto antes de despedir a Lily. Y Ryan intentó farolear, dijo algo sobre avanzar en una nueva dirección y reevaluar roles, pero el señor Cole no se lo tragó. Pasó a la cláusula de la que siempre hablabas, la que dice que eres la única negociadora de la cuenta de Kingswell. Esa cláusula estaba ahí por una razón, lo sé. Todo el mundo lo sabe, excepto Ryan. Hizo una pausa por un momento. Podía oír murmullos de oficina de fondo. Lily se puso pálido, pálido como un fantasma. Se dio cuenta de que él es la razón por la que Kingswell está a punto de irse. Exhalé lentamente. ¿Y qué dijo el señor Cole? Le dijo que si este acuerdo se va al garete, su posición aquí se vuelve negociable. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Era la primera grieta en la armadura de Ryan. No sé qué estás planeando, añadió Nicole, pero sea lo que sea, ahora tienes la sartén por el mango. Terminé la llamada con un suave, gracias, luego me levanté y miré por la ventana. El horizonte estaba tranquilo, quieto. Siempre encontraba consuelo en eso, la ciudad indiferente al caos humano, siguiendo su curso como siempre. A las 11:15,
llegó otro mensaje, esta vez del propio señor Cole. Lily, siento mucho lo que ha pasado. He juzgado mal la situación. Por favor, ven, no solo por el acuerdo, sino para que podamos hablar en privado. Era tentador, pero no estaba lista para volver a entrar como si nada hubiera pasado, todavía no. El error de Ryan no fue solo sobre un contrato, fue sobre respeto, sobre confianza y sobre los años que había dado, años que no podían ser reemplazados por una llamada telefónica de pánico y un asiento en una mesa de negociación. Aún así, algo se removió dentro de mí. No era una persona mezquina, pero tampoco era débil. No quería venganza, quería rendición de cuentas. Cogí mi teléfono y finalmente respondí, no con una llamada, sino con un mensaje. Consideraré volver para finalizar el acuerdo de Kingswell, pero solo bajo condiciones específicas. Me gustaría hablar con el señor Cole directamente antes. Le di a enviar, luego me cambié el pijama y empecé a prepararme. Cuando llegué a la oficina, pasaba justo el mediodía. No utilicé la entrada de empleados. Entré por el vestíbulo principal como una invitada, un movimiento que sabía que llamaría la atención. Todo el mundo sabía que me habían despedido el día anterior. Mi regreso ahora era más que un regreso silencioso, era una declaración. La recepcionista se levantó en cuanto me vio. «Señorita Harris». Lily, tartamudeó. «El señor Cole la está esperando. Por aquí, por favor». Mientras la seguía por el pasillo, noté que la atmósfera había cambiado. La gente levantaba la vista de sus escritorios, las conversaciones se interrumpían. Había una sensación de tensión silenciosa, como si el propio edificio estuviera conteniendo la respiración. El señor Cole estaba de pie en la puerta de su oficina cuando llegué. No estaba sonriendo. «Lily», dijo, asintiendo. «Gracias por venir». Asentí con la cabeza, pero no le extendí la mano. Se apartó, dejándome pasar a su oficina. Hubo un momento de silencio mientras tomaba asiento frente a su enorme escritorio de roble. Cerró la puerta tras él, se apoyó en ella y soltó un largo suspiro. «Cometí un error», comenzó, «uno grande. Le di a mi hijo demasiada autoridad, demasiado rápido. Quería que demostrara su valía, pero no esperaba que quemara puentes antes incluso de aprender a construirlos». Guardé silencio. Se sentó, con la voz suavizada. «Lo que te hizo fue poco profesional, irrespetuoso y, francamente, puso en peligro un acuerdo por el que hemos trabajado más de medio año para asegurar». Asentí lentamente. «Sí, lo hizo. Volví a leer el contrato esta mañana, cada palabra. Se te dio plena autonomía sobre la cuenta de Kingswell. Legalmente, el cliente no reconocerá a nadie más como representante de esta empresa durante las negociaciones. Esa cláusula se incluyó después del desastre de Steely. Lo recuerdo bien». «Yo también», dije en voz baja. Yo fui quien gestionó las consecuencias». Sus ojos se encontraron con los míos. «No te merecías lo que pasó ayer», dijo, «y me gustaría ofrecerte tu trabajo de vuelta, con plena autoridad para finalizar el acuerdo. Cualquier condición que necesites, la haremos funcionar». Había sinceridad en su tono, también arrepentimiento. Que esto no era solo sobre el acuerdo, era sobre liderazgo, rendición de cuentas, dignidad. «Volveré», dije, «pero quiero todo por escrito, un contrato revisado, autonomía clara sobre Kingswell y ninguna interferencia de Ryan». Asintió inmediatamente. «¿Hecho? Y una cosa más», añadí, con voz firme. «Esto no puede volver a pasar. Ni a mí, ni a nadie». Siguió un largo silencio, luego me dio un asentimiento lento y reflexivo. «Tienes mi palabra». Con eso, me levanté. En el momento en que salí de su oficina, pude ver a Ryan de pie al final del pasillo, con los brazos cruzados, fingiendo estar en una conversación profunda con el ejecutivo junior, pero sus ojos se fijaron en los míos en cuanto aparecí. No me inmuté, no aparté la mirada. Pasé directamente por delante de él, y juro que, por un segundo, vi el momento exacto en que se dio cuenta de que su control se estaba escapando. A la 1 de la tarde, la sala de juntas estaba lista. El equipo de Kingswell acababa de llegar, y teníamos unos 30 minutos antes de la reunión oficial. Revisé los documentos una última vez,
confirmando todos los puntos que habíamos negociado previamente. Su CEO, el señor Seth, era un hombre pragmático con instintos agudos. Valoraba la confianza por encima de todo, y cualquier atisbo de desorganización interna lo haría huir. Mientras colocaba la traducción árabe impresa de los términos finales sobre la mesa, vi a Ryan paseándose fuera de las paredes de cristal de la sala de reuniones como un animal enjaulado. El señor Cole salió para interceptarlo. Sus voces apagadas se intensificaron rápidamente hasta que la mano del señor Cole se levantó, silenciándolo. La cara de Ryan se puso carmesí. Miró por encima del hombro hacia mí con una mezcla de rabia y humillación, luego se marchó. Esa fue la última vez que lo vi ese día. A la 1:30 en punto, el señor Seth entró con sus ayudantes. Lo saludé en árabe, y sus ojos se iluminaron. Sonrió, un gesto raro en él. ¿Lo recordó?, dijo cálidamente. El respeto llega lejos. La reunión comenzó. Salió a la perfección. 2 horas después, nos dimos la mano y firmamos el acuerdo. Después de que se fueran, el señor Cole se acercó a mí de nuevo, esta vez su cara mostraba un alivio genuino. Nos salvaste, dijo, y te debo más que una disculpa. Le debe a su empresa un líder, respondí, uno que sepa la diferencia entre poder y responsabilidad. No discutió. Más tarde esa noche, mientras caminaba hacia mi coche, la tensión que había llevado durante las últimas 48 horas finalmente comenzó a desaparecer. Había vuelto no como una empleada, sino como alguien que entendía su valor y exigía que se le reconociera. Pero también sabía que esto no había terminado. Ryan podría haber estado callado hoy, pero hombres como él no desaparecen, se retiran, y luego toman represalias. Para la semana siguiente, el acuerdo de Kingswell había sido noticia en el boletín informativo de nuestra industria. Un avance en las negociaciones transfronterizas, decía. Ceoan Company asegura una asociación histórica con un distribuidor de Oriente Medio a través de una estrategia a medida y un liderazgo multilingüe. No me mencionaron por mi nombre, pero todo el mundo en la empresa sabía quién había cerrado ese trato. Mi bandeja de entrada se inundó de felicitaciones silenciosas, mensajes internos del personal que había permanecido en silencio durante la tormenta. Algunos eran de jóvenes a los que había mentorizado hace años, otros eran de gerentes que antes me habían ignorado en las reuniones, pero ahora elogiaban mi liderazgo bajo presión. Agradecí sus palabras, pero no era ingenua. Sabía lo rápido que la gente cambia cuando el viento cambia de dirección. El ambiente en la oficina se había aligerado. Había sonrisas, risas de nuevo en la sala de descanso. El señor Cole había dejado claro que Ryan ya no participaba en la toma de decisiones de alto nivel hasta nuevo aviso. Y sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo no iba bien. Pequeñas cosas empezaron a suceder. Primero, fueron los informes de gastos. El reembolso de mi viaje a la reunión de Kingswell se retrasó. Luego, los documentos que había presentado para su aprobación me fueron devueltos sin firmar, sin explicación. A continuación, un correo electrónico que nunca envié, supuestamente desde mi dirección, fue marcado por IT. Contenía información incorrecta del cliente y había sido reenviado a uno de nuestros socios en el extranjero. Afortunadamente, el socio era alguien con quien tenía una buena relación, y se puso en contacto directamente para aclararlo, pero el error ya había sembrado la duda. Lo denuncié a nuestro equipo de sistemas internos. Dijeron que no había señales de piratería externa. El mensaje se había originado dentro de la oficina. Fue entonces cuando supe que Ryan estaba detrás de esto. Ya no intentaba despedirme, ese enfoque había fracasado. Ahora quería hacerme parecer incompetente, manchar mi reputación lenta, sutilmente, hasta que o bien renunciara por frustración, o bien alguien más decidiera que yo era un lastre. Era un clásico sabotaje corporativo, y no era la primera vez que lo veía. En mi primer trabajo, recién salida de la universidad, trabajé para un director que jugaba al mismo juego. No te confrontaría directamente, pero te cortaría los recursos, te aislaría de los proyectos, envenenaría silenciosamente tu nombre hasta que la única opción que quedara fuera desaparecer. Pero ya no tenía 22 años. No iba a desaparecer. Documenté todo, cada correo electrónico perdido, cada error que no había cometido, cada retraso. Había aprendido por las malas que los registros en papel son más poderosos que las emociones en entornos como este.
Incluso empecé a usar un cuaderno privado, registrando horas, fechas, conversaciones, por si acaso. Entonces, una tarde, escuché algo que confirmó mis sospechas. Estaba pasando por la sala de conferencias cuando oí la voz de Ryan dentro, demasiado alta para una conversación privada. Es inestable, dijo. Desde que volvió, ha estado errática, agresiva. No creo que esté en condiciones de gestionar clientes de alta presión. Me detuve en seco. Solo digo, continuó, quizás deberíamos empezar a pensar en la planificación de la sucesión para la atención al cliente. Claramente está sobrepasada. Otra voz respondió, alguien que no reconocí, un ejecutivo más nuevo tal vez. Pero el acuerdo de Kingswell lo sacó adelante bajo una gran presión. Ryan se burló. Tuvo suerte. No podemos dirigir una empresa con suerte. Me quedé paralizada durante unos instantes, luego me alejé en silencio. Se me heló la sangre, no por miedo, sino por la precisión helada de sus tácticas. Estaba plantando semillas de nuevo, envenenando el pozo. Esa noche, me quedé hasta tarde. La oficina estaba tranquila, los pasillos oscuros. Me senté sola en la sala de reuniones de cristal, mirando las luces de la ciudad, preguntándome cuántas batallas más tendría que librar solo para seguir haciendo mi trabajo. Y entonces una voz rompió el silencio. ¿Todavía aquí? Levanté la vista. Era el señor Cole. Podría preguntarle lo mismo, respondí. Entró, colocó una carpeta sobre la mesa. Su contrato revisado, con todo lo que acordamos. Lo abrí, leí la letra pequeña. Era sólido. Asentí en señal de aprobación. También he iniciado una auditoría interna, añadió. Últimamente se han extraviado demasiadas cosas. Levanté la vista bruscamente. Él sostuvo mi mirada. No soy ciego, Lily. Sé que Ryan no ha terminado. ¿Por qué no lo ha detenido?, pregunté. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Porque necesitaba ver hasta dónde llegaría. Sonaba cansado, más como un padre que como un CEO en ese momento. Está protegiendo a la empresa, dije. Negó con la cabeza lentamente. Estoy intentando protegeros a los dos, pero quizás sea demasiado tarde para uno de vosotros. Cerré la carpeta. No necesito protección. Necesito que decida qué tipo de legado quiere dejar atrás. Sus ojos permanecieron fijos en los míos, luego se giró y se fue. Y supe que algo más grande estaba por venir. La oficina se sentía más fría esa semana, no por el clima, sino porque el aire entre la gente había cambiado. Las conversaciones bajaban a susurros cuando yo pasaba. Algunos empleados me sonreían, otros evitaban el contacto visual por completo. La auditoría interna había comenzado, y todo el mundo lo sabía. La gente estaba nerviosa, yo también. No le había pedido al señor Cole que iniciara una auditoría, pero en el fondo, me sentía aliviada de que lo hubiera hecho. Necesitaba que la verdad saliera a la luz, no solo por mí, sino por todos los que habían estado caminando de puntillas desde que Ryan tomó el control. Aún así, sabía cómo funcionaba este juego en las corporaciones. La verdad no siempre conduce a la justicia. A veces conduce a salidas silenciosas y a indemnizaciones doradas. A veces se entierra tan profundamente tras la burocracia que el daño se vuelve irreversible. Ese jueves, me llamaron a la oficina temporal del comité de auditoría, un antiguo trastero convertido en sala de guerra. Había archivos apilados sobre las mesas, monitores que brillaban con datos y una pizarra llena de líneas de tiempo y migas de pan digitales. David, el auditor interno principal, me saludó. Lily, gracias por venir. Nos gustaría hacerte algunas preguntas sobre algunas irregularidades recientes. Asentí y tomé asiento. Sacó un archivo en la pantalla. Primero, este correo electrónico que parecía ser de tu cuenta. Hemos confirmado que se envió desde una estación de trabajo compartida cerca de la sala de descanso. Las credenciales se introdujeron manualmente, así que alguien tenía tu nombre de usuario, negó con la cabeza. Número 1. Alguien tenía tus credenciales, copiadas muy probablemente. Esto no fue phishing, fue interno. Me crucé de brazos. Denuncié ese incidente el día que ocurrió. Me dedicó una sonrisa tensa. Sí,
y nos alegramos de que lo hicieras. Hemos encontrado algunos otros como este. Correos electrónicos reescritos, hojas de cálculo alteradas, firmas eliminadas, siempre rastreados hasta máquinas compartidas, siempre a tu nombre. El peso en mi pecho se hizo más pesado. Esto fue coordinado, dije. David dudó. Sí, y hemos reducido la lista de personas que tenían acceso. También hemos notado patrones inusuales vinculados al nombre de usuario del asistente ejecutivo de Ryan. Me quedé quieta. Continuó con cuidado. Todavía no estamos acusando a nadie, pero hay un patrón claro, sabotaje, destinado a desacreditarte y posiblemente a otros. Apreté la mandíbula. ¿Y qué pasa ahora? Ahí es donde se complica, dijo. El señor Cole nos pidió que le presentáramos nuestras conclusiones directamente a él. Ha dejado claro que quiere la verdad, toda, sin filtros. Asentí lentamente. Entonces estaré allí. David levantó las cejas. No estás obligada. Estaré allí, repetí. Si esto va a salir a la superficie, quiero mirar a todo el mundo a los ojos. No discutió. Esa noche, apenas dormí. No dejaba de pensar en los demás que se habían ido en silencio durante el último año, empleados talentosos de entre 30 y 40 años que simplemente habían seguido adelante sin mucha noticia, gente que antes había sido considerada estrellas en ascenso. Antes pensaba que era solo rotación de personal. Ahora me preguntaba cuántos de ellos habían sido discretamente expulsados por los juegos de Ryan. Llegué temprano a la sala de juntas ejecutiva a la mañana siguiente. El señor Cole ya estaba allí, mirando por la ventana como un hombre esperando a que cayera la carta final. David y otros 2 auditores entraron después, luego Ryan llegó 10 minutos tarde, con aspecto presumido, el teléfono en la mano, ni rastro de preocupación en su cara, hasta que me vio. Se detuvo en la puerta. Ella no está en el comité de auditoría. El señor Cole no se giró. Está aquí a petición mía. Ryan cambió su peso incómodamente. Se supone que esto es interno, confidencial. Entonces deberías haberlo mantenido así cuando usaste los recursos de la empresa para fabricar correos electrónicos, dije, con voz tranquila pero aguda. Ryan se burló. Eso es ridículo. David intervino. Hemos rastreado múltiples intentos de inicio de sesión vinculados a la cuenta de tu asistente, todos conectados a irregularidades dirigidas al trabajo de Lily. Hay una línea de tiempo clara. La cara de Ryan comenzó a cambiar, su presunción ensayada agrietándose. Estáis forzando las cosas. Ella solo está resentida por haber sido despedida. Lo miré a los ojos. Tú no me despediste, Ryan. Me sabotearon, y casi hundes el mayor acuerdo que esta empresa ha conseguido en 5 años. El señor Cole finalmente se giró. Te di una oportunidad, dijo en voz baja. Te di más de una, y no has hecho más que derribar a la gente que intenta construir algo real aquí. La bravuconería de Ryan vaciló. Esto no es lo que piensas. No, interrumpió el señor Cole. Es peor. Un pesado silencio llenó la sala. Entonces el señor Cole se levantó. El consejo revisará este informe. Hasta entonces, estás suspendido, con efecto inmediato. Ryan abrió la boca para protestar, pero las palabras nunca salieron. Me miró una última vez, esta vez no con rabia, sino con incredulidad, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que ninguno de sus trucos habituales iba a salvarlo ahora. Salió en silencio. Yo me quedé atrás. El señor Cole exhaló, sus hombros se hundieron. Le he fallado, dijo, como líder, y quizás como padre. No se puede liderar a alguien que se niega a crecer, dije en voz baja, pero puede liderar la empresa. Todavía tiene esa opción. Me miró, luego asintió. Y por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que el peso comenzaba a desaparecer. 2 semanas habían pasado desde la reunión de auditoría, pero el impacto de esa mañana todavía resonaba en cada rincón del edificio. Ryan no había regresado, y la sonrisa presumida que una vez llevó como una insignia era ahora materia de chismes de oficina susurrados. El consejo se movió rápidamente.
la evidencia era demasiado fuerte, demasiado detallada, demasiado condenatoria para ignorarla, los correos electrónicos falsificados, los rastros de inicio de sesión, la desaparición inexplicada de archivos, el intento de convertir las quejas de RRHH en armas, todo bajo la dirección de Ryan o a través de personas que él manipuló. Cuando salió el informe final, quedó claro que Ryan no solo había intentado sabotearme a mí, había comprometido la integridad de la propia empresa. Su suspensión se convirtió en un despido. El anuncio oficial citó incumplimientos del código ético y mala conducta interna, sin demandas, sin comunicados de prensa, solo una salida silenciosa por la puerta de atrás de la historia corporativa. Pero la noticia se extendió de todos modos. Pensé que me sentiría triunfante cuando escuchara la noticia. En cambio, me sentí tranquila, no victoriosa, solo estable, como si hubiera capeado la tormenta y ahora finalmente pudiera respirar. Unos días después, el señor Cole me llamó a su oficina. «Cierra la puerta», dijo. Lo hice. Se sentó en su escritorio, con una carpeta delante, pero aún no la abrió. «He pasado mucho tiempo pensando en todo lo que ha pasado», comenzó, «y en lo que quiero que esta empresa sea en el futuro». No hablé. Dejé que terminara. «Has demostrado más liderazgo en el último mes que la mayoría de los ejecutivos en una carrera. Protegiste nuestro mayor acuerdo, mantuviste la compostura en una humillación pública y sorteaste ataques personales con profesionalidad. Ese es el tipo de persona que quiero que me ayude a dirigir esta empresa». Deslizó la carpeta por el escritorio. Dentro había una carta de ascenso, directora de estrategia de clientes, un puesto de nivel ejecutivo, uno que dependía directamente de él. Levanté la vista, sorprendida. «No pedí esto». «Lo sé», dijo, «por eso te lo mereces». Dudé, luego le di un pequeño asentimiento. «Si acepto esto, quiero decir, y como avanzamos, no quiero solo tener un título. Quiero reconstruir esta cultura, de la manera correcta». Sonrió. «Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras». Más tarde esa noche, mientras estaba sentada sola en mi nueva oficina, una temporal mientras se hacían reformas, miré fijamente la placa de nombre en blanco de la puerta. Durante años, había caminado por estos pasillos preguntándome si alguien veía realmente el trabajo que hacía, las noches tardías, los clientes salvados, los incendios que apagué sin una sola palabra de reconocimiento. Pensaba que permanecer en silencio era la mejor manera de mantener la paz, de no causar fricciones, pero el silencio casi me había costado todo. No se trataba solo de un contrato o un puesto, se trataba de recordar que la competencia no es arrogancia, y la profesionalidad no es debilidad. Me habían subestimado, despedido y saboteado, pero nunca había sido derrotada, y no me había dejado amargar en el proceso. Eso, para mí, era la verdadera victoria. En las semanas siguientes, empecé a remodelar el departamento. Reabrí las líneas de comunicación. Reintegré a la gente que había sido expulsada injustamente. Creé un sistema de denuncias anónimo para que nadie más tuviera que temer represalias por alzar la voz. Incluso saqué tiempo para los empleados más jóvenes que estaban empezando, algunos de los cuales habían presenciado lo que pasé y me preguntaron en voz baja cómo me había mantenido fuerte. Les dije la verdad. «No siempre puedes elegir las batallas», les dije, «pero sí puedes decidir en quién te conviertes en medio de ellas». En cuanto a Ryan, la última vez que oí hablar de él, estaba haciendo entrevistas en empresas más pequeñas fuera del estado, pero su reputación lo había alcanzado. Algunos decían que el señor Cole movió hilos para asegurarse de que su nombre no fuera arrastrado públicamente. Quizás ese fue el último acto de amor de un padre. No pregunté, no necesitaba hacerlo. Una tarde, mientras caminaba por la oficina, pasé por la pared de cristal que una vez albergó la negociación de Kingswell. Me detuve un momento, recordando todo, el sabotaje, la llamada, el pánico, el eventual triunfo. Ese único acuerdo había cambiado el curso de mi carrera, pero el verdadero cambio ocurrió en el momento en que le sonreí a Ryan y salí de su oficina, negándome a rogar. Ese fue el punto de inflexión, no porque me rindiera, sino porque sabía lo que valía, y me negué a dejar que nadie, hijo de jefe o no, me lo quitara de nuevo.